Escuchábamos a Odisea, la canción se llama Casa Latina, con todo el ánimo de día viernes. Ya estamos en el estudio con nuestro primer invitado de hoy. Se trata de un maestro de la psiquiatría. Es un honor tenerlo con nosotros, al doctor Hernán Silva, además investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Profesor, usted, en particular queríamos partir hablando como puntualmente de un estudio que usted está dirigiendo que aspira a generar marcadores o biomarcadores para una detección precoz de la esquizofrenia. Contaba yo al principio del programa que esta es una patología que afecta a una de cada 100 personas en el mundo, pero sobre la cual existe mucho mito y mucho estigma, ¿no? Entonces quería partir preguntándole primero que describiéramos la esquizofrenia como tal. ¿Qué es y cómo se manifiesta? Sí, la esquizofrenia es un trastorno que, tal como usted dice muy bien, afecta alrededor del 1% de la población a lo largo del mundo y comienza por lo general en la adolescencia o al comienzo de la juventud. Es un cuadro que se caracteriza por una serie de síntomas. Los iniciales, por lo general, son una baja de los rendimientos intelectuales, cognitivos, un problema de aislamiento social, la persona se retrae, y luego aparecen los síntomas que son más llamativos y que por lo general son los que llevan a consultar, como son las alucinaciones o los delirios. Yeah. La persona escucha voces, por ejemplo, que le hablan, o se siente observado por la gente en la calle, o perseguido, etcétera. La persona, estamos hablando de alguien que normalmente desarrolla esto en la adolescencia, ¿cómo usted dice? En la adolescencia, ¿Y tiene conciencia al principio de que, por ejemplo, lo que está escuchando son alucinaciones? No, ese es el problema de la enfermedad, precisamente, Ya. porque la persona no tiene conciencia de que es una enfermedad y son los demás los que la detectan por las conductas extrañas que la persona tiene y son las que la llevan a consultar. Ya. Ahora, ¿sabemos de las causas de la esquizofrenia? Sí. Hoy hemos ido avanzando bastante en el conocimiento de las causas de la esquizofrenia. En primer lugar, sabemos que hay una predisposición genética. De hecho, es muy frecuente que entre los familiares de primer grado del paciente con esquizofrenia haya otros casos de esquizofrenia o de otras patologías psiquiátricas. Ya. También sabemos que infecciones virales maternas durante el embarazo, durante la gestación, el trauma obstétrico también, son factores que favorecen la aparición de estos cuadros. Y luego, está descrito perdón, es que me interesa eso porque está descrito la manera en que contribuyen al desarrollo de un cuadro esquizofrénico, porque es a través de es un tema fisiológico, un trauma. Es un tema fisiológico, es un trauma efectivamente que afecta al cerebro en desarrollo, incluso dentro de la vida intrauterina. Perfecto. Por ejemplo, la experiencia más clara que se tiene respecto a este factor ambiental es que cuando se estudió a las madres que estaban embarazadas en la epidemia de influenza del año 1957, se vio que las que estaban embarazadas en ese periodo tuvieron mayor riesgo de esquizofrenia en sus hijos. Hicieron mayor número de cuadros de tipo esquizofrénico. De modo que se sabe, y también se sabe que la infección por rubeo, las otras infecciones virales también favorecen la aparición de estos cuadros. ¿Y hay factores que tengan que ver con la crianza en la primera infancia, por ejemplo, que contribuyan? Sí, o sea, de hecho, digamos, los traumas en la infancia, abandono, por ejemplo, descuido, favorece en general todo tipo de patologías psiquiátricas. En general, también, digamos, la esquizofrenia, sin duda alguna. Ahora, entiendo que la esquizofrenia afecta más y mucho más a los hombres que a las mujeres. ¿Sabemos por qué es eso? A ver, la frecuencia entre hombres y mujeres es relativamente similar, pero es más grave en los hombres y aparece antes en ellos. Y lo que se ha propuesto, digamos, para explicar esto, es que las hormonas femeninas son un factor protector para la aparición de la enfermedad. Ya, y esa es una hipótesis todavía. Esa es una hipótesis en realidad, efectivamente. Ya. Sí. Vamos, doctor, al estudio que usted está desarrollando, que entiendo que es bastante, que es pionero, en Sudamérica. Efectivamente. Es el primer país en Sudamérica donde estamos implementando este programa, que lo iniciamos en la Universidad de Chile, pero que estamos trabajando activamente para desarrollarlo a lo largo de todo el país en colaboración con otros centros. La idea es que la esquizofrenia la detectamos muy tardíamente.
cuando ya aparece el delirio, las alucinaciones o el cuadro manifiesto, sabemos que antes ya ha habido algunas alteraciones. Muchas veces alteraciones leves, por ejemplo, alucinaciones o percepciones delirantes o trastornos de la conducta, así que son breves, esporádicos y que después pasan. Ya. Y un porcentaje de las personas que ha hecho estos síntomas, que se llaman psicosis atenuada, desarrollan con posterioridad esquizofrenia. Lo que nos interesa a nosotros es detectar esos casos, poder evaluarlos y poder tener predictores para saber cuáles de las personas que te hacen esas manifestaciones van a desarrollar con posterioridad esquizofrenia, a fin de poder prevenirlo y tratarlo previamente. Y para eso ustedes están siguiendo a un grupo de personas desde hace un tiempo ya. Exactamente, estamos trabajando psiquiatras de adultos con psiquiatras infantos juveniles para detectar jóvenes con estas manifestaciones leves y los estamos estudiando desde el punto de vista genético, electroencefalográfico, con pruebas cognitivas, con evaluaciones clínicas y siguiendo a lo largo del tiempo para poder ver, encontrar predictores, digamos, de evolución hacia esquizofrenia. ¿Y tienen una pista más o menos de qué tipo de biomarcadores son los que pueden, o predictores pueden encontrar? ¿O saben más o menos qué están buscando? Sí, hay algunas alteraciones electroencefalográficas, por ejemplo, en los pacientes, digamos, cuando miran los rostros o miran una imagen, digamos, donde fijan la mirada. Por ejemplo, eso da unas pautas que estamos tratando de elaborar para encontrar, digamos, marcadores específicos. Pero también en lo genético estamos buscando algunos marcadores y también en la parte cognitiva, porque la enfermedad comienza muchas veces con una declinación cognitiva. El muchacho, digamos que es buen alumno, baja los rendimientos en esa etapa. Ahora, entiendo que son más de 20 personas los jóvenes que ustedes están siguiendo. El grupo que estamos siguiendo más de 25 ya. Que vamos por... ¿Y cómo seleccionaron a esas personas? Justamente porque presentaban estos síntomas leves y que lo llevaron a consultar. Y eso lo hemos ido siguiendo en el tiempo y hemos visto cómo algunos de ellos efectivamente van evolucionando al cabo de 1 a 2 años hacia esquizofrenia, otros han hecho cuadros depresivos o trastornos de personalidad y hay otros, digamos, que no han desarrollado ninguna patología. Ahora, doctor, estamos conversando con el doctor Hernán Silva, psiquiatra, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Doctor, quería preguntarle, la palabra esquizofrenia, como decíamos, está bien marcada, bien cargada, y lamentablemente, y me hago cargo también, muchos la ocupamos o hemos ocupado, incluso en los medios de comunicación, más bien livianamente, ¿no? Decimos, calificamos algo o a alguien de esquizofrénico, es una palabra que ocupamos muchísimo. ¿Cuánto daño hace que ocupemos la palabra así con tanta liviandad? A ver, eso es lo que ocurre, digamos, que las palabras terminan estigmatizando a las personas. Y de hecho el término esquizofrénico se utiliza para descalificar a una persona. Claro. Entonces, efectivamente está cargada esta connotación negativa. Fíjese que ha habido algunas propuestas a nivel mundial de cambiar el nombre precisamente de la enfermedad para evitar esta estigmatización. Hay una experiencia en Japón en el cual cambiaron el nombre de la enfermedad para evitar justamente esta discriminación y los resultados lo que muestra que efectivamente ha sido positivo cambiarlo. El problema es que también cualquier término que uno utilice después con el tiempo se va cargando de estigma. Sí, tiene que ver también con la responsabilidad que tenemos como sociedad hacia los enfermos mentales, ¿no? Exactamente, exactamente, la responsabilidad que nosotros tenemos y no ocupar esos términos justamente para descalificar a las personas. Exactamente. A propósito de eso, doctor, usted ha desarrollado una carrera muy destacada, asociada a la Universidad de Chile todo el tiempo, ¿no? Sí. Generalmente. Sí. Usted, además, estuve leyendo y usted hizo su beca con Armando Roa, que es una figura señera de la psiquiatría chilena. Efectivamente, es una figura fundamental en la psiquiatría chilena y fue un privilegio formarse con él. ¿Cómo tratamos en Chile a nuestros enfermos mentales? ¿Cómo los tratamos en Chile a nuestros enfermos mentales? Yo creo que ahí tenemos una gran deuda como sociedad. Primero lo que usted señalaba, el asunto del estigma, que todavía se sigue manteniendo. De hecho, mucha gente, por ejemplo, no consulta o no se atreve a consultar al psiquiatra porque piensa que lo va a estigmatizar, o que va a ser un loco, o que lo van a tratar de esa manera. Entonces, eso lleva, digamos, una identificación tardía de los cuadros psiquiátricos de no buscar ayuda. Y tenemos todavía, digamos, que detectar más estos cuadros y tratarlos también de manera más precoz y no excluir a los pacientes. Todo lo contrario, digamos, hacer un esfuerzo por integrarlo a la sociedad. Claro, de repente uno tiene como esta noción de que lamentablemente
uno encuentra como en libros muy antiguos, ¿no? Pero parece repetirse de manera más sofisticada, nomás esta cosa como de aislar al enfermo mental. Es como el loco estero, ¿no? Como Exactamente. no hay caso con este, hay que dejarlo como en una pieza. Y eso además no solamente no le hace ningún favor al enfermo, naturalmente, sino que además genera como un rechazo, un miedo a este especie como casi tratado como subhumano al enfermo mental, ¿no? Efectivamente. De hecho, lamentablemente los primeros tratamientos fueron específicamente la reclusión, Claro. ¿verdad? En hospitales psiquiátricos, La en los camisa de cuales fuerza. la contención física, Claro. mecánica y después química también, de Claro. sedar a las personas, Ajá. ¿verdad? Cosa de tenerlas de esa manera, digamos, aisladas y tranquilas. Y esos fueron los tratamientos iniciales durante muchos años. Claro. Recién, digamos, en el último siglo, yo diría que esto ha cambiado radicalmente y la idea es tratar a la persona e integrarla a la sociedad. Y no aislarla, sino que todo lo contrario. En la etapa muy precoz evitar esa tendencia al aislamiento y reintegrarla plenamente. Un paciente, un enfermo de esquizofrenia, bien tratado, ¿puede desarrollar una vida normal? Absolutamente normal. De hecho, conozco casos, digamos, cuyos nombres no puedo dar, por supuesto, que han tenido episodios esquizofrénicos, han sido tratados adecuadamente y hoy día desarrollan una vida completamente normal. Incluso figuras destacadas, digamos, en nuestro medio han tenido esta patología. ¿Y eso a través de tratamiento farmacológico El principalmente? tratamiento, fundamentalmente tratamiento farmacológico y sobre todo la detección precoz es un tratamiento apropiado, sobre todo en las primeras etapas, puede efectivamente mejorar completamente a la persona. Para que todos vayamos aprendiendo y entendiendo, ¿qué cosa, si uno no tiene, por ejemplo, antecedentes familiares, qué debería preocuparlo a uno o por lo menos motivar consulta en relación a este tema, ¿no? Sí. En un joven, un adolescente. Sí, algunas conductas, digamos. Por ejemplo, un joven que está funcionando bien y empieza a tener, sin ningún motivo aparente, bajas en el rendimiento académico. Tendencia a aislarse socialmente. Una persona que compartía con otro, de pronto empieza a quedarse en su habitación, a no contactar con otro, a cerrarse en sí mismo. O a tener conducta extraña, llamativa o rara para esa persona. Ahí yo creo que inmediatamente la familia debiese llevar a la persona a consultar y a evaluar, ¿verdad? Por el riesgo de que pueda estar... Claro, otra patología. complicado porque justamente muchas de esas conductas o cambios conductuales uno los puede asociar justamente a la adolescencia y de repente se pierden en eso, ¿no? En la adolescencia efectivamente hay cambios, Claro. y por lo tanto, digamos, muchas veces se hacen pasar por eso. Claro. Dice este muchacho, digamos, lo que pasa es que es joven, dejado... Sí, está en la edad del pavo, déjalo tranquilo. Exactamente, etcétera. déjalo tranquilo, qué sé yo. Entonces, ahí hay que tener particular cuidado. Yo creo que necesitamos mucha más información de parte de las familias para estar atentos a estos cambios, muchas veces muy inexplicables, que no se entienden, digamos, en el contexto que está viviendo la persona. También los profesores, quizás, que pueden ver la declinación en sus alumnos, digamos, y alertar a la familia para tomar medidas preventivas. Doctor, y en el ámbito de la salud mental también uno ve replicado algo que está en todo orden de cosas, en la salud muchísimo más, pero en la salud mental parece muchísimo más, que es el tema de la inequidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan preparada está la salud pública para hacerse cargo de incluso la consulta, incluso qué derecho tiene alguien que no tiene dinero, digamos, y que considera como ya que es un lujo ir a el psiquiatra, por ejemplo, o llevar a su hijo al psiquiatra? ¿Cómo nos hacemos cargo como sociedad desde la salud pública de eso? Sí, ese es un problema, pero también, digamos, querría señalar una cosa positiva. En Chile existe el GES, que son garantías explícitas en salud, y la esquizofrenia está incluida dentro de estas prestaciones, de modo que las personas a las cuales se le ha hecho el diagnóstico de esquizofrenia tienen el derecho a recibir atención médica y tratamiento especializado. De modo que, y eso es un gran progreso, también es una ventaja que tiene Chile en relación con otros países. Ahora, de todas maneras, se necesita una detección mayor y también más recursos para poder tratar adecuadamente a estas personas. Sí. Solo para terminar, doctor, nuestro hospital psiquiátrico es un buen lugar para quienes tienen que llegar a ese extremo de tratamiento. Sí,
Eso es un buen lugar. Yo diría fundamentalmente por dos cosas. Uno, digamos que el equipo médico o los equipos médicos es gente muy bien formada y por lo tanto, digamos, van a estar en buenas manos. Y segundo, también que la orientación ha cambiado. ¿Ah? Tal como le decía, ya no está la idea esto de recluir a las personas, sino que muy precozmente se busca compensar sus síntomas, que se mantengan integrados en su hogar, en su estudio, en su trabajo, en sus actividades, y luego, digamos, un trabajo de rehabilitación para que se recuperen completamente. Se reintegren, no es un lugar de reclusión. Efectivamente, ¿eh? Eso ya ha cambiado. De hecho, los antiguos, la antigua imagen que existe, digamos, del hospital psiquiátrico, así como sitio de reclusión, ha cambiado absolutamente. Perfecto, doctor Hernán Silva, psiquiatra, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos a escuchar a George Michael. Esta canción se llama Too Funky y seguimos en La Invención del Futuro.